este día lunes? Bueno, ese tema que vos planteás es indudablemente marca la novedad, entre comillas, si se quiere, de un presidente más involucrado en la campaña electoral. Un presidente que a fuerza de necesidad, nosotros siempre hemos dicho que en el esquema político que ha desarrollado y que se ha construido, un poco por limitantes naturales y otro poco por limitantes propios, en cuanto a los naturales, el hecho de lo que tardas o no en armar un partido político con perfil nacional, y en los propios a partir de las características de la dupla Milei que tienen construido un modelo de partido donde está todo centralizado en esa figura de Javier Milei y en algo de Karina Milei, que cada vez queda más expuesta en sus limitaciones políticas, fundamentalmente en esto de mostrarse como oradora, en esto de mostrarse con un perfil que evidentemente para esas cuestiones le queda grande. Lo concreto es que hay un presidente que necesita recorrer el país para empujar a los candidatos. De hecho, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, recién ahora aparece en en algunos spots la cara de quien es efectivamente el candidato libertario en la provincia de Santa Fe como diputado, pero si yo le muestro y le pido a usted Villalba, y me lo pregunto a mí mismo y se lo traslado a los oyentes, el nombre de la segunda candidata de diputado en la lista de la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe, seguramente nadie lo registra. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente es un partido nuevo, pero también porque ha habido una forma de construcción del espacio donde está centralizado en los hermanos Milei, y que eso también se ha trasladado a la gestión, y de allí también los enormes problemas que tienen hoy por hoy en el gobierno, que han dejado todo supeditado a la cuestión de la inflación contenida, con un dólar contenido, con la prevalencia de la figura de Luis Caputo. Fíjate que Sturzenegger cada vez aparece menos, y Ujú. que todos aquellos elementos de novedad que podía traer una gestión poco avalecen, ¿no? Un gobierno que ganó, sí, efectivamente algo de centralidad política la semana pasada con esto de Estados Unidos, con esto de la posibilidad de apoyo, entre comillas, del secretario de Tesoro de los Estados Unidos, pero que no son pocos los analistas de fuste, aquellos investigadores o aquellos que efectivamente tienen medido el pulso de cierta forma política del argentino medio, donde el antinorteamericanismo es una medida, una circunstancia muy presente, y que hay que ver si ese apoyo que se granjeó la semana pasada a Milei en realidad no termina siendo un salvavidas de plomo que se le termina volviendo en contra de cara a las elecciones. Por lo demás, un Milei que también va a estar esta semana en la ciudad de Rosario, apoyando efectivamente a sus candidatos, en una semana que va a tener otra vez al Congreso de la Nación en el centro de la escena, con la posibilidad concreta de discutir algún veto del presidente de la Nación, de otra vez dárselo vuelta, y con la necesidad de imperiosa, efectivamente, del gobierno de poder apoyarse en los gobernadores para ver si él logra mantener efectivamente algún veto, logra efectivamente consolidar ese número que en algún momento fueron 80 y pico de héroes a los que invitó a un asado, pero que por los días que corren se han esfumado, no llegan a 60, y eso garantiza a la oposición que efectivamente todo el tiempo esté dando vuelta los vetos presidenciales. Miguel, te quiero cambiar rotundamente de tema y llevarte a un conflicto a nivel nacional vinculado a una obra social, el IOSFA, y que este fin de semana Sí, conocíamos el día viernes más precisamente que la Asociación de Clínicas le cortó
todo tipo de créditos al IOFA, por ende el personal de seguridad federal se quedó sin obra social, sin atención médica, tanto sea el personal como también sus familiares, pero aparece Luis Petri vinculado también a una causa allí de corrupción desde el Ministerio de Defensa, bueno, una situación insólita, ¿no? La que tienen que atravesar los integrantes de las Fuerzas Armadas como de seguridad sin obra social desde el día viernes aquí en Rosario. Sí, con un dato o con un hecho que uno no se lo imaginaba, porque desde siempre se planteó esta cosa de determinados sectores, digo desde siempre, que asumió Javier Milei, ¿no? Ujú. Con la conducción de Patricia Bullrich en el área de seguridad y con la conducción de quien era su candidato a vice, que era Luis Petri, en el área del Ministerio de Defensa, que tenía que ver con efectivamente a los sectores de seguridad eh, ser de alguna manera empleados privilegiados dentro del organigrama del Estado, porque se sabía que, y de hecho lo han hecho así, en el caso de seguridad, iban a ocupar un rol preponderante en la estrategia gubernamental de disputa en las calles. Bueno, llegamos a una situación realmente vergonzosa, desconocida para el personal de seguridad, un hecho inédito y que los pone en un lugar realmente muy difícil. Ya no hablamos de personas, de ciudadanos y ciudadanas que en cierto inconsciente social parecieran que merecen ser maltratados, porque para un sector de la sociedad el empleado público de alguna manera debe ser maltratado. Así lo ejercen no pocos funcionarios en la Argentina, en esta nuestra provincia también hay una sistematización en cuanto al maltrato al empleo público marcado, que si uno mueve la hojarasca y habla, ya no con los sindicalistas, habla con porque si uno quiere desechar al sindicalista porque puede estar contaminado de cierta cuestión ideológica, puede ir y hablar con los trabajadores y va a encontrar situaciones de un deterioro marcado en la relación con el empleo público, pero esto de la cuestión de tener afectada la cuestión de seguridad, pone de las obras sociales, de los sectores de seguridad, pone la situación en un lugar muy difícil. Primero por el hecho natural de quedarte sin cobertura. Eso es, digamos, un verdadero problema. Aquellos que tenemos cierta edad, que tenemos familia, Ujú. que tenemos responsabilidades, y que tenés determinados cuidados que llegan efectivamente con la edad, quedarte sin cobertura de obra social cuando ya tenés tus médicos, cuando ya tenés, en el caso, tenés eh, chicos a cargo, un pediatra, si ya hay un recorrido, es verdaderamente un problema porque tenés que ir al efector público y afortunadamente la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario son de alguna manera referencia en ese aspecto, pero no es lo mismo, insisto, que en cómo te desestructura la vida y lo que genera, efectivamente. Bueno, Ujú. que eso le ocurra a una gestión que tiene en la cabeza del área a Bullrich, habla de una mala gestión y habla cuanto menos de un desdén por los propios eh, empleados de ese sector que se dice reivindicar y que yo no estaría tan seguro que eso sea tan inocuo. Cuentan, sí, con el silencio efectivamente de los grandes medios, cuentan con el mirar para otro lado desde algunos sectores del poder, pero el problema está, es concreto, existe, y tengamos en cuenta que vivimos tiempos donde las fuerzas de seguridad no ocupan un lugar, te diría, menor en el diagrama, son muy presentes, e insisto, hay una reivindicación constante y sistemática que no termina teniendo un ida y vuelta. Y me parece que eso puede ser un verdadero problema, ¿no? Porque además las Ujú. fuerzas de seguridad no están agremiadas, no pueden hacer reclamos, y me imagino el, al, quien pertenezca a la Policía Federal, quien pertenezca a Gendarmería, sin cobertura, insisto con la idea que es un verdadero problema. Exactamente. Y aquí en la ciudad de Rosario, ¿no? Con todos los inconvenientes que deben afrontar. Bueno, ya había, no lo charlamos la semana pasada, pero empiezan a aparecer diversas situaciones. La semana pasada, fin de semana pasado, un personal de gendarmería
baleó a 2 personas en un intento de robo cuando manejaba un auto de Un aplicación, Uber, un Uber, un Uber. exactamente, o un Didi, no me acuerdo si Uber o Ahí Didi. tenés, Ahí tenés otro caso, ¿no? creo que De era Uber, desmanejo. Ujú. de precarización, Precarización, sí, de señor. precarización en el ámbito laboral del Estado, con un sector que se decía que iba a ser de alguna manera privilegiado. Esto es un síntoma, esto es una definición. No aparecen los abordajes más profundos, de alguna manera la noticia pasa como novedad, si se Ujú. quiere, no sé si de color, pero se la relativiza bastante, pero esto es un síntoma, toda una decisión, toda una definición de que tampoco en esos sectores el propio libertarismo vino a cumplir con las promesas que había hecho, porque, digamos, una cosa es que no se hagan promesas y de última se trata a todos los empleados por igual, que no está bien, pero si hubo algo que trató de vincular la designación, de conectar la designación de un personaje como Patricia Bullrich en el área de seguridad, era justamente lo que habilitaba, y porque el discurso se ha construido y la acción política en la historia de Bullrich desde el 2017 cuando fue ministra del área con Macri, también ha tenido que ver con una forma de representación de algo que había en cierta una marca en el orillo, ¿no? O sea, Bullrich representaba una marca en sí misma en términos de lo que traía de la mano de seguridad, fortalecimiento de ciertos discursos, bancar a como dé lugar a a lo que está bien y a lo que está mal en el área de seguridad, y esta situación de una precarización tan marcada me parece que también viene a romper con buena parte de ese discurso, de esa identificación que se había intentado construir, ese feedback que se había tratado de dar con las fuerzas de seguridad, con los trabajadores del ámbito de la seguridad del Estado, y que evidentemente no la están pasando nada bien, porque nadie que tenga un trabajo que efectivamente le alcance sale a trabajar en un Uber. No tengo nada contra el trabajador de Uber, pero cuando uno tiene un trabajo registrado, en blanco, con cobertura social, como puede ser el trabajar en un área de seguridad, no sale a Ujú. buscar un trabajo donde estás precarizado, donde no tenés ningún tipo de ventaja de defensa gremial, donde es cierto que trabajas con tus horas, a tus modos y a tus tiempos, pero eso también es un problema que se te vuelve en contra. Digo, me parece que el problema está cada vez más marcado, y en la vorágine que estamos viviendo, en la problemática de si el riesgo país pasa o no determinado, determinado nivel, si el dólar se va o no a más o a 1.500 o si baja, si el secretario de Estado, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos defiende o no al gobierno, si Trump hace o no alguna de sus payasadas habituales en defensa de Milei, se nos escapa la tortuga o se te pasa este tema que tienen que ver con lo cotidiano, Julián, tiene que Con lo ver más con cercano, lo que sí, te sí. le pasa a lo más cercano, a lo chiquito, y ahí es donde perdés, digamos, referencia. Pero indudablemente el problema está y es grave. Miguel, El tema que me llama la atención es que no haya requisitoria periodística a los funcionarios de turno para preguntarle cuándo se va a resolver o cuándo no. ujú, Describir la situación está muy bien. El claro. tema es que si se cumple o no con la otra parte, es además de describir una situación objetiva, es investigar o preguntarle a los responsables del área cuál sería la posibilidad de solucionarlo, ¿no? Y en qué tiempos. Sobre todo porque está la salud en juego de aquellos que se dice defender. Que nos cuidan. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo, Julián, hasta mañana. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel Hernán Gómez.